herramientas que permitan que nuestra clase, sea más activa, más dinámica, que los niños tengan una predisposición a recibir los conocimientos de una manera más didáctica. Entonces, dentro de eso tenemos los métodos de educación musical infantil, ¿ya? Tenemos que partir del hecho de que hay diferentes periodos en los que la metodología de la música tuvo un desarrollo. Como nosotros tenemos en educación básica la didáctica de la matemática, la didáctica del lenguaje, la didáctica de las ciencias naturales, hay diferentes tipos de didáctica, así también en la música tenemos una didáctica de la música. Entonces, como tal, en el primer periodo nosotros tenemos a los métodos precursores, es decir, luego de entender que la música es una actividad fundamental en el ser humano que le permite, sobre todo, desarrollarse integralmente, desarrollar su sensibilidad, adquirir otro tipo de herramientas que le permitan socializar inclusive mejor. Entonces, se establecen los primeros métodos musicales y Sara Ana con el método tonic sol fa, es decir, que partimos de la nota sol y la nota fa, y a partir de esa segunda nosotros vamos ampliando el otro tipo de registro que tenemos. También tenemos el método de Maurice-Chevais, que es la fononimia. La fononimia, en cambio, es que nosotros vamos a utilizar diferentes posiciones de nuestra mano, ¿ya? Para dar la altura de los sonidos, o sea, para nosotros poder identificar un sonido grave de un sonido agudo. Entonces, eso lo que le permite al niño es poder materializar el sonido que solamente es de alguna manera invisible. Entonces, hacerlo visible. Para eso nos sirve este método. Luego de esto, luego de entender, en esta parte, las primeras metodologías se enfocan principalmente en generar expresiones musicales, es decir, en el que el niño pueda ejecutar la música en su lugar de estudio. Luego de esto, tenemos un segundo momento en el que el enfoque, en el que los métodos como tales ya no son de manera netamente musical, sino a su vez son más bien de tipo psicológico, es decir, que le dan la importancia a la música en su función lúdica, es decir, que los niños puedan aprender de una manera más activa, uniendo con la expresión lúdica, ¿ya? En un tercer momento, nosotros tenemos ya la parte instrumental, es decir, que ya no solamente su parte lúdica, su parte psicológica, sino también una interacción social que debe haber, y la interacción interpersonal con otros niños en relación a la formación musical. Y finalmente, en el cuarto periodo se da un paso a la creatividad en el individuo, o sea, ya no solamente la lectoescritura y la interpretación, sino más bien en el desarrollo de ideas y generación de creación por parte de los niños, ¿ya? Entonces, estos, digamos que son los primeros métodos que se han ido desarrollando durante este transcurso de la música, ¿ya? Entonces, tenemos estos métodos activos, métodos instrumentales y métodos creativos. Métodos activos es donde que ya el niño ya no es simplemente se queda sentado en su pupitre y recepta lo que le va diciendo el profesor, sino a su vez él tiene que vivenciar cómo es la música, qué es el ritmo, qué es la melodía, qué son los tiempos. Entonces, para eso nos sirve este tipo de métodos como tales. En los instrumentales es que ya metemos nosotros un objeto en este caso. En este caso puede ser un piano, una guitarra, un violín, algún tipo de instrumental, ¿ya? Entonces, partiendo de todo esto, nosotros entendemos que hay un conjunto
de métodos que nos sirven, pero tenemos que entender que a nivel de Latinoamérica, el método que más nos va a servir para que nosotros apliquemos en nuestra aula de clase va a ser el método Kodali. ¿Por qué? Porque este método tiene la función principalmente de educar al niño en la edad preescolar y escolar, y se vale de la voz como elemento fundamental y natural. ¿Qué quiere decir? El primer instrumento que tiene el ser humano es la voz, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar en el niño una capacidad de interpretación o también de contacto directo con la música, este método es el más adecuado. Este método apareció en Hungría, ¿ya? Y los objetivos principales de ellos es capacitar a los niños para la lectura e interpretación musical expresiva y entonada. Comenzar con el canto coral desde muy temprano, desarrollándolo progresivamente. Tenemos que entender que cuando se canta de manera coral, nosotros desarrollamos en los niños el trabajo en equipo, ¿ya? Porque se deja de un lado el pensar que yo tengo que destacar como súper cantante, el mejor cantante del grupo, sino que esto queda a un lado y da pie a que todos somos un grupo y cada uno es importante en cada uno de los diferentes pasajes que se le da al conjunto de un coro, ¿ya? También desarrollamos gradualmente el sentido del ritmo y melódico del niño mediante canciones y juegos. Kodali coge mucho el desarrollo de las canciones o de las melodías que son parte del acervo cultural que manejan los niños. Es decir, aquellas canciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor, eso nosotros utilizamos en nuestra clase para poder desarrollar expresiones de ritmo, de parte rítmica, de parte melódica, ¿ya? Incentivar y orientar la creatividad mediante la improvisación rítmica y rítmico-melódica. Entonces, para ello, el cuerpo se convierte en un instrumento de percusión en donde que mediante ejercicios se va desarrollando la rítmica, ¿ya? Capacitar al niño para cantar en cualquier tonalidad gracias al sistema del do movible. El do movible es cuando nosotros, hay algunas canciones que, por ejemplo, tienen un registro muy agudo. Quiero cantar demasiado agudo, pero no avanzo porque mismo mi instrumento no está en la capacidad de dar esas notas. Entonces yo cojo esa canción y le pongo en una tonalidad en la que el niño sí pueda cantar, ¿ya? Emplear gestos manuales en que el niño realiza simultáneamente al cantar para indicar la diferencia de los sonidos en función a la tónica del do. En esto se utiliza la fonomimia, en la que diferentes posiciones de la mano van a dar cuál es la diferencia melódica entre uno y otro tono, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son las aportaciones del método? Primero, integración de la música en la enseñanza general. Tenemos que nosotros entender que como profesores de educación básica, la música va a ser uno de nuestros aliados fundamentales para que los niños puedan retener la mayor cantidad de información. Entonces, esta actividad lo que nos logra es generar en los niños una empatía, debido a que como se utilizan músicas canciones que se encuentran en el medio, los niños se sienten cómodos con el repertorio manejado, ¿ya? También consideración de la voz como más asequible del ser humano, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos implementar otro tipo de método, como el método ORF, en donde que necesariamente requerimos instrumental ORF, que son percusiones, baterías, xilófonos, metodología como tal, es extremadamente caro, porque para nosotros cuando queremos manejar
una orquesta, por ejemplo, necesitamos que la escuela más o menos invierta unos $20,000 en instrumental. Entonces, a nivel escolar, en nuestro medio o sea, no resulta dable debido a que se tiene que hacer una inversión muy fuerte. Entonces, por esto, este método, el método Kodali, como toma en consideración solamente la voz, bueno, la voz y el cuerpo en general, resulta un método más asequible para nosotros como profesores y para los alumnos, ¿ya? Entonces, también da la importancia del coro, la importancia de entender que todos trabajamos con una sola meta, en este caso es sacar cada uno de los repertorios que manejamos, con los que queremos responder a los diferentes eventos a los que tenemos que, como escuela, representar, ¿ya? Significación del solfeo relativo y la solmización. O sea, de alguna manera esto nos sirve a empezar a leer, pero el solfeo es cuando nosotros leemos música, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a desarrollar de mejor manera esta lectura de lectura musical. Ya, entonces también nos sirve para cantar más y con menos instrumentos, es decir, la voz es el actor fundamental en este método, ¿ya? Y los instrumentos son de manera básica que se ocupan como tal, ¿ya? El uso de la escala pentatónica, o sea, escala de 5 sonidos, do, mi, re, mi, sol, la. O sea, con esas 5 notas nosotros vamos a desarrollar cada uno de las canciones que vamos a desarrollar con los niños. La fononímica, que ya sabemos que es darle un movimiento a las manos para que se entienda la diferencia entre una nota y otra. Y la lectoescritura, o sea, ya se empieza a desarrollar en los niños el cómo manejarnos a nivel auditivo y a nivel del desarrollar las 4 destrezas, el escuchar, leer, hablar y escribir. Entonces, como todo esto se va desarrollando, la lectoescritura como proceso final ya permite un proceso más simple al momento de realizarlo. Ya. Entonces, para que se entienda una cosa, vamos a hacer un ejercicio acerca de cómo entender esta metodología Kodali que nosotros podemos aplicar como profesores en educación básica. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que no necesitamos ser músicos para aplicar la metodología, ¿ya? Simplemente nosotros debemos entender conceptos básicos de la metodología y aplicarla, ¿ya? Entonces, normalmente nos dicen la figura blanca, la figura negra, la figura corchea, el silencio de negra. Entonces, en realidad eso puede ser muy alienante para el niño. Y también nosotros le podemos decir, la figura blanca tiene un valor de 2 tiempos, la figura negra el valor de 1 tiempo, la corchea de medio tiempo. Y entonces todo eso ocasiona un tipo de confusión de parte de los niños. Entonces, vamos a aplicar de acuerdo a la metodología Kodali. Lo que nos dice es que nosotros simplemente tenemos que entender que, por ejemplo, la figura blanca, al valer 2 tiempos, nosotros lo único que vamos a decir es la palabra ta. O sea, en vez de decir 1, 2, decimos con la palabra ta. O sea, ta, 1, 2. La blanca, ta. Entonces, vamos a dar un golpe en la mesa con las 2 manos y después subirlas hacia arriba y simular el sonido de una motocicleta. O sea, ta. O sea, doy un golpe, ta. Entonces, cuando yo veo una figura blanca, yo sé que tengo que decir ta. ¿Ya? Ahora, vamos con la figuración de negra. La negra es la mitad de la figura blanca. Entonces, sí, la figura blanca era ta, la figura negra es solamente de 1 tiempo. Ta, 1, como diciendo 1, 1. La blanca es como que decimos 1, 2. La negra solo decimos 1. Ta, ta, ta. Entonces, por lo tanto, solamente sería un golpe con una mano en una mesa. Ta.
Ahora vamos a la siguiente figuración, que es de la corchea. La corchea, para leer nosotros tenemos que decir titi, porque cada figura va valiendo la mitad de la otra. La blanca vale 2, la negra vale 1, la corchea vale la mitad de 1, la medio tiempo. Entonces vamos a decir titi, titi, ¿ya? Entonces vamos a, en lugar de dar golpes, vamos a hacer como 2 palmadas. Titi, ¿ya? Ta, ta, titi, ¿ya? Y el silencio negra nosotros vamos a hacer como que si queremos callar a alguien, pero no decimos nada, sino solo uno, ¿ya? Entonces entendemos 3 tipos de valores de las figuras: la blanca, la negra, la corchea y el silencio de negra, ¿ya? Estos cuatro símbolos como tales, nosotros tenemos que ya llevarlo a la lectura musical. Entonces, ya. Tenemos aquí una partitura y veo y digo, en realidad para mí son puros signos, son puros palitos y linitas en horizontal y en vertical, y no puedo entender que ahí no está. Entonces, vamos a salir vamos a ver despacio cómo está estructurada la partitura, ¿ya? Entonces, al inicio tenemos la clave de sol, ¿no es cierto? La que nos dice que que esta partitura va a estar en una tonalidad de do mayor. Entonces, veo que esta nota tiene una colita. Le decimos colita, el nombre técnico es plica. Esta tiene una colita, tiene una plica. Y estas también tienen plicas. Entonces, estas que tienen la colita, que tienen la plica, son las notas que se llaman, son las corcheas. Entonces decimos titi. ¿Se acuerdan que cuando era corchea nosotros le ubicábamos diciendo titi? Entonces, de aquí, lo primero que me sale es un silencio de corchea. Entonces solamente diría ti, titi, ti, titi. La siguiente nota que me sale es una una negra. Entonces, la negra que decíamos, yo decía ta. Entonces, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta, ¿ya? Entonces, no es necesario ser músico para darse cuenta de que nosotros tranquilamente podemos pasar la metodología a la enseñanza de los niños. Entonces, tenemos silencio, ti, porque esto es como que si tuviera un titi, titi, pero al inicio, como tengo un silencio, tendría que ser ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta. Ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las 3 figuras. Tenemos la corchea, el silencio de corchea y la negra, ¿ya? Ahora, esto que tenemos en toda la partitura, vamos a decir con la voz. O sea, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ta. Ahora vamos a dejar de un lado el ta y el titi y vamos a poner la letra a la canción. O sea, decimos, señora, ven, dame un pan. Ya es una canción simple porque estamos tratando con niños. Entonces, señora, ven, dame un pan, porque aquí vengo en ayunas, que yo después se lo pago cuando la rana eche plumas, que yo después se lo pago cuando la rana eche plumas. Entonces ya le tenemos la melodía de manera rítmica y leída los primeros pasos de la partitura. Entonces, una vez ya puestos esos 2 pasos, ponemos el último paso, que es ya la lectura melódica. Señora, véndeme un pan, porque aquí tengo
Entonces, eso ya de alguna manera me permite que el niño vaya desarrollando la lectura y también la emisión de la voz al momento de cantar. Ahora, un método muy interesante que ha salido recientemente es el método Suzuki, ¿ya? Este método tiene más de 40 años y lo que permite como tal es desarrollar la lectoescritura, o sea, los niños toman a este método como que si fuera parte de su lenguaje materno, ¿ya? Porque desde muy pequeños se inserta el método. Se empezó como tal con el estudio del violín y luego se aperturó a otros instrumentos como el piano, la guitarra. Hay diferentes métodos para cada instrumento, ¿ya? Entonces, lo que llamaba la atención es que los niños pueden desarrollar su capacidad de una manera más rápida, porque como permite trabajar de manera también colectiva, los niños desarrollan un sentido, una práctica como de grupo y fomenta la interacción y las relaciones humanas, ¿ya? El método Suzuki concede una importancia fundamental al individuo y crea un entorno pedagógico para afianzar la seguridad en los niños. Esto es como tal en el método Suzuki. Entonces, esto es lo que les podría decir en realidad de todos los métodos de 2 métodos que hemos analizado, pero el que más se podría utilizar es el método Cordali a nivel de las escuelas en el Ecuador, debido a que el presupuesto que se debe utilizar es solamente el cuerpo, en realidad es nada, es cero, porque ya tenemos el instrumento, la voz al interior de nosotros, así como también permite afianzar los lazos de comunicación y de trabajo grupal en cada una de nuestras aulas de clase. Eso es lo que yo les podría decir y les agradezco mucho por haberme escuchado en este tiempo. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias, Lucy. Muy interesante tu tema. Luego vamos a tener una ronda de preguntas por parte de los estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de Clarisa Troya. Si luego nos ayuda Clarisa con su pregunta. A continuación, tenemos la participación de Paul Yupangui. Paul Yupangui es un docente en una institución educativa en La Maná y además de eso es director del centro Educarte del mismo cantón. Paul, por favor, si nos acompañas. Hola, Clever, muy buenas tardes. Un gusto. ¿Sí? Buenas tardes, Paul. Bueno. Es tuyo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, qué gusto, como me presentó mi gran amigo Clever, pues muchas gracias por la invitación a la universidad. Soy Paul Yupangui. Y bueno, vamos a platicar un momento acerca de la educación, este hermoso arte que es educarnos. Bueno, a ustedes aquí, todos los presentes que entiendo que ya somos colegas o futuros colegas. La educación tenemos que plasmarla como una responsabilidad neta que tenemos todos nosotros. Y para ello tenemos que nosotros pensar a lo que vamos a realizar. ¿Cómo podemos innovar la educación? Vamos a hacer algo en estos 20 minutos. Es muy grande el tema que podemos conversarlo, pero vamos a realizarlo. Ok, voy a compartir con ustedes. Vamos a ver la pantalla sobre acerca de la temática, me permite. Clever, no me permite compartir la pantalla. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Ya me permitieron. Ok, vamos a
a hablar un poco acerca de cómo innovar en estos tiempos de pandemia, en donde creo toda la imaginación, la creatividad del docente se floreció para ver cuáles eran las mejores técnicas para poder activar con los niños y niñas. Bueno, me especializo en lo que es en docencia y he experimentado mucho la innovación. Recordemos que innovar en la educación es dar nuevos pensamientos a lo que ya tenemos, a lo que ya está propuesto, y sobre eso, pues, tratar de responder a mejores habilidades. Y la música es muy, muy grande. Puesto para que ello vamos a despertar a habilidades musicales. En el proyecto en el cual me manejo y el cual estoy llevándolo a cabo acá en el Cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, ya voy experimentando este proyecto más de un año. Y esto nació a raíz de la necesidad que presentan los estudiantes en la época que estuvimos en el encierro, ¿no? Acá, despertando habilidades musicales. Un proyecto basado en una comunidad de aprendizaje. Pero ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo estos proyectos? Es mediante una metodología que es muy buena y la recomiendo, que es la metodología comunidad de aprendizaje, en donde nos permite a nosotros elaborar como docentes realizar un trabajo activo para aprender, reflexionar e interactuar. Son las 3 palabras claves. Aprender, reflexionar e interactuar. Es así. Ahora, nosotros necesitamos manejar un instrumento para poder focalizarnos en esta innovación. Claro, debemos. Es muy importante que nosotros como docentes manejemos o aprendamos una habilidad musical nosotros, no a la perfección, no de manera muy profesional, porque cuando lo queremos, lo podemos. Aquí podemos manejar 3 instrumentos bases: la guitarra, el teclado o la percusión. Porque esto nos lleva a descubrir, a crear un objetivo, que vamos a descubrir el arte musical en los niños y jóvenes de manera práctica, mediante el hallazgo de propios y nuevos sonidos e instrumentos musicales, como la guitarra, batería y piano, en un ambiente sonoro, divertido y libre, donde el padre, la madre, el familiar, el docente y el alumno puedan ser parte activa del aprendizaje, utilizando la tecnología como base del descubrimiento. Como pueden ustedes observar, acá se ha creado una comunidad de aprendizaje. Acá tenemos fotos reales del proyecto ya desarrollado en sí, que el primero hubo el plan piloto y después lo desarrollamos para ver. Como pueden observar ustedes en la infografía que se presenta, el proyecto Arte Educare nace con esta habilidad. Tenemos niños desde los 5 años en adelante, en donde le hemos dado la oportunidad de mezclar la enseñanza conjuntamente con la música, pero no muy separada, como podemos ver directamente como una rama del tronco común, como podemos en la educación artística, no, sino que la educación artística se hace parte en matemáticas, en lengua y literatura, en ciencias naturales, en estudios sociales, en cultura física. Ahora que el docente de aula es todólogo, no, maneja todas las asignaturas en inglés, en proyectos escolares, en todo. Todo esto tiene que tener una comunidad de aprendizaje que nos basemos en grupos focalizados, desde las autoridades y llevar esto a un proyecto. ¿Cómo lo podemos insertar? Cuando vosotros trabajemos en una institución educativa, debemos plasmar esta idea. Ejemplo, en las escuelas nosotros tenemos la asignatura de proyectos escolares, que muchas veces se direcciona a artesanías, a juegos populares, etcétera, ¿no? En donde el docente tiene la habilidad. Pero ¿por qué no mostrar desde un proyecto institucional un proyecto semillero? Esa sería una forma de innovar. Crear productos semilleros con la música. Y así podremos tener un sueño, por ejemplo, una banda institucional, una banda de paz que salga desde proyectos semilleros desde el momento inicial. ¿Y cómo podemos innovar esto? El currículo nos permite que mediante proyectos, las 2 o 3 horas que manejemos en la institución, podamos nosotros implementar este tipo de proyectos en nuestros estudiantes. La malla curricular lo permite
Lo que tenemos que nosotros es actuar en estas habilidades. Acá en la infografía tenemos debajo, hemos caracterizado lo tradicional, ¿no? Saquen el cuadernito, niños, vamos a escribir, hagan una plana de esto. Y a veces a la música alguien le dice, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto de la música? Nos pides que tengamos música en el aula. Llevo una radio, llevo un equipo. Claro, a veces la música no solo es cantar. La música en el aula no solo es el estar aplaudiendo y cantando la misma canción. A ver, niños, buenos días, sol, solecito, calétame un poquito. No, la música se la puede interpretar. Cuando yo voy a mi aula, yo llevo la guitarra. ¿Y cómo vamos a hacer? Aquí una pequeña demostración. Vamos a ver. Acá. Yo manejo la guitarra. Requinto, etcétera. Me gusta, me encanta. Y como también me gusta la docencia, pues trato de hacer las dos cosas, ¿no? También me encanta mi mujer, pero no puedo llevar a la docencia. Vamos a ver. Aquí, ¿cómo nos dejamos este sentido de la música? Cuando nosotros aprendemos a innovar en este sentido, debemos nosotros los docentes aplicar esto. Pero va a decir, pero Paola, es muy difícil, el tiempo no me da. Entonces no hablamos de innovación. Innovación es manejar un instrumento musical en el área musical, para matemáticas, para ciertos modos. Y lo más básico, aprender que en la música hay sonidos más serios que nos ayudan a nosotros a implementar este tipo de cosas. Así que, bueno, va con unita, me permite un momento. Listo. Acá vamos a ver. Por ejemplo, no nos vamos a que la innovación en la educación mediante la música vamos a cantar, no. Podemos crear historias, podemos crear cuentos, narrativas, algo similares a las narrativas digitales que hoy en día los docentes utilizamos para exponer algún trabajo. Vamos con las narrativas que vamos a realizar. Vamos a poner una base de guitarra. Creo yo esta base musical para que los niños, o en qué me beneficia una base musical de manera directa? Aquí viene, porque en la música hay un gran impacto de aprendizaje en los niños, pues esta funciona de manera muy directa para crear un ambiente de aula. La innovación viene a ser mejorar el ambiente del aula. ¿Y cómo mejoramos? Porque la música, al utilizar un instrumento musical en todo sentido, en todo momento, para narrar, para cantar, para realizar, va a generar un buen ambiente ideal, puesto que toda la música nos ayuda, nos permite lograr una concentración bárbara. Nosotros hemos visto nuestros estudiantes en nuestro proyecto en el cual los estudiantes se enfocan en la música. Y usted dirá, pero ¿cómo van a recordar temáticas? Por ejemplo, vamos a ver, a alguien de nosotros nos ha pasado un feedback ya en algún momento, o sea, recordamos algo mediante la música. Juanito, vamos a ponerlo, perdón, Juanito tiene 20 años y nos contaba una historia en el que su madre lastimosamente había partido hacia lo eterno cuando él tenía 10 años, pero siempre no le cantaba, sino que la señora dice que le gustaban los pasillos y escuchaba el aguacate, ¿ya? Y él dice que le lleva tan grande ese impacto de la introducción en guitarra que cuando tocan esa introducción o alguien interpreta, la imagen viene de su madre, en cómo se portaba ella, en cómo ella lo mencionaba. Bueno, pues comenzamos a hacer este pequeño estudio para ver qué tal nos va en la temática, en el tronco común, matemáticas naturales sociales. ¿Y cómo llevarlo así? Era algo misterioso, pero funciona, la innovación.
Por ejemplo, las letras. En lectoescritura les voy a dar un ejemplo. La letra M. Los niños ya están cansados de lo tradicional, ¿no? Del aula, del fichero, de los jueguitos, etcétera, ¿no? Y ellos quieren, vamos a manipular sus emociones. Y entonces la innovación de despertando habilidades musicales nos vamos desde las emociones. Y vamos a poner algo triste, ¿no es cierto? Le decimos, a ver, vamos a escuchar. Y decimos, había una letrita que se llamaba M. La M era muy grande porque era la M mayúscula y tenía 2 hijitas. Y ahí vamos creando nosotros, íbamos creando estas historias, estas narrativas con el fondo musical. Y bueno, cuando el niño se olvidaba, porque muchas veces el niño dice, sabe que no recuerdo, y para no estar diciendo no, lo típico de siempre, a ver, la M es la que tiene 2 arquitos, la N la que tiene un arquito. Simplemente llegábamos y dábamos el fondo musical. Y decían, vamos a contar de la M, ¿verdad? En los niños, sin mencionar, ellos recordaron. ¿Pero por qué? Mediante el fondo musical. Listo, es una manera de la cual hemos llevado esta comunidad de aprendizaje focalizado en esto. Listo. Ahora, en la música siempre lo vamos a interpretar desde tonalidades más tristes que nos pueden llevar a una melancolía, sea cual sea la historia, hasta lo más alegre. Ya podemos crear, por ejemplo, una demostración de tonalidades alegres. Tonalidades, vamos a esta línea melódica que se llama línea melódica, es un círculo armónico en el cual hay una secuencia de notas musicales. Vamos a crear líneas melódicas y aquí los niños iban creando. Por ejemplo, una tarea es, vamos a crear una canción como tarea. Una canción, creen una canción. Y ahí dice, pero ¿cómo vamos a crear? Listo, vamos a memorizarnos acá una línea melódica que sería... El niño ya no hace falta que se lleve esa idea de la guitarra, sino el tarareo, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la tarea? Que ellos inventen una letra acerca del cuerpo humano, acerca de la importancia de la naturaleza, acerca del reciclaje, de las tablas de multiplicar, ya no lo típico, porque creen que hace tiempo atrás ya vamos casi unos 15 años desde que la canción típica de 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Todas los de acá las sabemos, ¿no es cierto? Todos esa canción, todas los manejamos. Es por eso, porque la música va. Y aquí, interpretando otra canción con una línea melódica, creando con los estudiantes, pues téngalo por seguro que lo vamos a afianzar, que lo van a tener. Listo. Las comunidades de aprendizaje tienen que basarse de diferentes maneras. ¿Cómo lo haremos? Es algo muy diferente. Como les dije, tenemos pasos a seguir. ¿Cómo lo haremos? Con una comunicación efectiva para aprender. Lo haremos con un aprendizaje muy entretenido. Siempre tiene que ser entretenido el aprendizaje. Y por último, con una página social de interacción. No puede ser que en pleno siglo XXI los docentes sigamos con un pensamiento del siglo XX. Pues los docentes que siempre dicen, y ustedes que van a ser futuros docentes y van a tener ese pensamiento es que antes era mejor. No, estamos en el siglo XXI. Y una red social, Facebook, WhatsApp, Instagram, lo que sea, debe estar dentro de nuestra comunidad de aprendizaje para poder nosotros tener. Hoy en día, por la pandemia, utilizamos utilizamos WhatsApp, pero hay muchas formas de poder interactuar, hacer un feedback mediante Facebook, mediante un video colaborativo, muchas cosas en lo que podemos trabajar. Es lo que nos permite una comunidad de aprendizaje en música.
y es muy interactivo, es muy interactivo. Nos ha funcionado, me ha funcionado y les invito a ustedes que innovemos la educación a partir de la música y no encontremos tal vez una dificultad de que es que no estamos en clase de artística, porque a veces la postura y la actitud de docente es la que nos cambia todo. Porque a veces cuando vamos con la guitarra a la escuela dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y a veces la actitud no nos permite y nos crea murallas en nosotros y no podremos avanzar. Hablamos de una educación con un criterio constructivista, pues hagámosle, construyamos, pero mediante la innovación musical. Y para esto sí les invito que esto es necesario aprender lo más básico. En el aula nunca debe faltar las ganas de seguir, pero nunca debe faltar un instrumento musical, un piano o una guitarra o una percusión para poder seguir trabajando. Eso sería que hoy vamos a regresar nuevamente a las aulas, pues sería bueno que en nuestra aula siempre haya una guitarra, no de adorno, sino para que acompañe nuestras clases y las haga mejor. Así que ánimos, les inspiro para que sigan ustedes yendo a sus aulas a futuro o los que ya están, para que puedan trabajar y tengan su guitarra dispuesta para trabajarlos ahí. Recuerden que no solo es tocar y cantar, sino inspirar mediante la música. ¿Y cómo lo hacemos eso? Creando fondos musicales. Fondos musicales es, por ejemplo, nosotros cuando vamos a interactuar o a hablar en público o un conferencista, ¿qué ponen siempre? Dice un fondo musical para que nos ayude a inspirar. Y esto también nos ayuda a inspirar a nosotros, porque el fondo musical crea bastante seguridad para que podamos seguir. Así que les invito, eso ha sido lo de hoy. Por eso dice, ¿estás listo para ser parte de este gran proyecto? Súmate. El reto es aprende a la guitarra, toma tu instrumento y ahí va alguien va a decir, pero es que la guitarra cuesta mucho. No, si hay guitarras de $50. Lo único que tenemos es nuestro corazón y las ganas de seguir adelante innovando la educación. Pues nosotros como jóvenes tenemos ese gran deber de realizar estos nuevos proyectos el día a día. Eso es. Y vamos a ver por último, por ejemplo, alguien decía, pero ¿cómo vamos a hacerle los niños también conocen, y no solo los niños jóvenes? Una clase de estudios sociales con los jóvenes de segundo bachillerato decía, a ver, ese profe, tóquese un pasillo, listo. Desde ese momento ya los jóvenes decían, oh, ese profe dice qué chévere. ¿Y qué hacemos? Sigamos con la clase, pero íbamos con temáticas que íbamos a dialogar. Así que la música, recuerden, no es solo cantar, es ponerla de fondo, ponerla de base para que podamos seguir. Eso es Despertando Habilidades Musicales. Espero les haya servido y que lo pongan en práctica y de aquí para el próximo... para mañana ya tengan su guitarra en su casa practicando esto, porque necesitamos la docencia que se inunde en el siglo XXI la música en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Lucy. Tenemos una ronda de preguntas para despejar muchísimas dudas. Caterine López, por favor, si usted nos ayuda con su pregunta. Estuve leyendo, tenemos cantidad de interrogantes, todos están muy curiosos, pero vamos a darle la oportunidad a Katy López, que es una persona que ha preguntado lo que muchos otros compañeros también tienen inquietud. Katy, le dejamos, por favor, con la palabra. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es para la profesora Lucy. ¿De qué manera los docentes pueden aplicar el método Kodály en niños con necesidades especiales? Esa es mi pregunta, por favor. Claro, Caterine. Justo del conjunto de preguntas que nos llegaron, me llamó mucho la atención a los niños con capacidades especiales, dependiendo del tipo de capacidad especial que estés manejando. Por ejemplo, si tienes justo un niño que tenga problemas en la audición, ¿cómo manejar un método musical en una persona que no puede oír? Entonces, por ejemplo, en ese caso se utiliza bastante la vibración, ¿ya? De los sonidos. Es decir,
tú coges el sonido de un parlante, pones en una tablita y esa vibración pasa a la persona y la persona siente, ¿ya? Entonces, de alguna manera, siempre hay cómo adaptar los métodos a cada una de las necesidades como tal. Entonces, para ello, no solamente utilizamos un método, también podemos utilizar el método Dalcroze. El método Dalcroze, en cambio, se ocupa de los macromovimientos, es decir, el movimiento del cuerpo, el sentir el ritmo, el manejarse. Entonces, todos los métodos musicales como tal tienen una adaptación, excepto, para aclararles una duda muy importante que surgió de acerca de cómo aplicar el método Suzuki a otro tipo de didáctica como la matemática. El método Suzuki, ya, es un método eminentemente musical, ya. Ese método se creó para que los niños aprendan a tocar un instrumento, aprendan a tocar el violín, aprendan a tocar el piano, aprendan a tocar la guitarra, o sea, es exclusivamente para músicos, el método Suzuki. Entonces, en cuanto, vi una pregunta en referente a la lectoescritura también, entonces es todo referente a la lectoescritura musical, ¿ya? Los otros métodos, el método OR, el método Kodali, el método Dalcroze, son métodos más generales que sí nosotros podemos aplicar a la didáctica general. Ya. Gracias, Lucy. Martita, ¿tiene alguna pregunta? Tiene apagado el micrófono, Martita. Sí, buenas tardes. Le doy paso a Natalie Carvajal, por favor. Natalie, ¿no está? Buenas tardes con todos los presentes. Mi pregunta es para la profe Lucy. ¿Cómo se aplicaría la metodología Kodali con un niño que tiene trastorno de lenguaje? Ya. Nosotros tendríamos, en ese caso, que como no hay ejercicios ya puestos, sino nosotros crear los ejercicios, entender cuáles serían las palabras o las frases que puede entonar y partiendo de eso, crear una melodía. Gracias, Lucy. Anita Guevara, por favor. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es para el magíster Paul. Yo tengo una pregunta. Yo no sé tocar ningún instrumento, lo he intentado, pero siempre he sido mala. Entonces, ¿yo podría llevar mi fondo musical en un parlante o, no sé, llevar mi computador y buscar un fondo para usar esta misma metodología? Claro, hola Anita, pero yo creo que lo primero que debes hacer es quitarse el que yo no puedo, el que yo soy mala. Para innovar en la educación, primero nosotros los docentes tenemos que quitarnos eso, porque hoy en día, valga la redundancia, muchos alumnos tienen eso en su cabecita. ¿Por qué? Porque las emociones parten de eso. Nosotros como docentes tenemos que influenciarles y decirles la verdad que nosotros podemos todo. Todos aprendemos, no en el mismo momento ni de la misma forma, pero de lo que aprendemos, aprendemos. Ahora respondiendo a tu pregunta sobre que no sabes entonar la guitarra, bueno, ya que yo espero que mañana te compres una guitarra y comiences a repasar, que sí puedes. Y claro, hasta que lo hagas, la música puedes llevarte fondos musicales. Ahora, gracias al internet, nos podemos descargar montoncísimos de fondos musicales para lo que quieras, para historias, para hacer tus narrativas que sean de emociones tristes, emociones fuertes, emociones de misterio, emociones grandes, emociones fuertes. Entonces, podemos seguir en esta situación descargando este tipo de fondos hasta que aprendas, o si quieres todo el momento manejarte con esos fondos. Imagínate que en tu aula algún rato que tú le provoques con Bluetooth antes que llegues a la casa, a tu aula, y ya le pongas una canción que te identifique a ti y que suene ese fondo. Y ellos van a decir, uy, la profe ya viene la profe. Sin verte a ti, solo con el sonido del fondo, van a caracterizar. ¿Cómo creen que gracias al tradicionalismo y a la metodología que se utilizaba antes, los niños hacen caso a un timbre? Es porque el sonido tiene bastante importancia.
Ellos saben que mediante cuando suena una sirena es ingresar a las aulas, salir del aula, se acabó clases, ingresamos a clases, solo nadie lo habla, sino que escuchan por mediante el sonido o un timbre, una sirena. Gracias. Gracias, Paul. Abigail Chico. ¿Se encuentra Abigail? Sí, ¿No buenas está tardes. Allá. Siga, Abigail. Bueno, mi pregunta era igual para el magíster Paul, es cómo podemos aplicar la música en la asignatura de matemáticas. Bueno, la música es global. Y cuando tú ya lo aprendas, porque es necesario, ¿no? Para esta innovación es necesario que el docente maneje algo de música, ¿sí? Como le dije, esta percusión mediante palitos, mediante las palmas, lo que sea percusión, llevamos tambores, como sea. ¿Cómo lo aplicaríamos en matemáticas? Tenemos un claro ejemplo que les he mencionado. Canciones, el crearnos canciones, pero no la típica del 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, sino crearnos narrativas. Acá la importancia de la narrativa. ¿Y por qué la narrativa? Porque esto nos ayuda para que se aumenten los niveles de confianza y mejorar el autoestima y seguridad de los estudiantes. Todos nosotros hemos pasado en una prueba que a veces tenemos con un profesor que tenemos que dar la prueba tal cual. Muchos de nosotros incluso hemos cantado, hemos aprendido alguna parte del examen, pero cantado, porque todos no sabemos las letras. Y pasa que si no te gusta la canción, pero si la escuchas, la cantas. Es porque ya nuestro cerebro, una gran parte, la mitad del cerebro está pues netamente cargado de lo que es todas las habilidades musicales. Podemos crear matemáticas mediante narrativas, como le dije. Por ejemplo, tenemos acá a un estudiante, Milton. Tiene muchos problemas, no le gusta la matemática, no le gusta la época tradicional en la que, bueno, saca los frijolitos y vamos a contar cuántos frijolitos, no de eso. Entonces, ¿cómo con narrativas? Y dice, ¿pero qué es la multiplicación? ¿Cómo narramos una multiplicación como en un fondo? En un fondo. Pues sería, por ejemplo, presentamos a los números, ¿verdad? Decimos, recuerda, dice la historia, que teníamos un número llamado 2 y que cuando le veía a su amiguito 4, tenía que hacer muchos saltos, y ahí vamos nosotros practicando una narrativa. Recuerden que para crear contenido con música es muy exclusivo manejar narrativas. Eso es. Muchas gracias, Paul. Damos el paso a Marisa Cuatijo, por favor. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta es, ¿cómo la música podría ayudarnos a nosotros como futuros docentes y a los docentes actuales a poder contrarrestar a los niños que tienen problemas de autismo? Más va dirigida a la magíster Lucy. Ya, ahí estamos. A ver, chicos, es importante entender que dentro de los problemas de autismo, la música juega un papel importantísimo para que se transforme esto en una terapia, ¿ya? Entonces, hay una rama de la música que se llama la musicoterapia, que es justamente el estudio de diferentes estilos musicales, de diferentes canciones como tal, que nos permiten, por ejemplo, ¿qué música tengo que poner cuando una persona está estresada? ¿Qué música tengo que poner para que una persona se tranquilice? ¿Qué música debo de poner para poder dormir? Entonces hay diferentes instrumentos que se pueden aplicar frente a este problema. Por favor, damos paso a Wendy Inga con su pregunta. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es para la profe Lucy. Quisiera saber cómo implementar la música en las instituciones que están situadas en las zonas rurales. Ya,
tenemos que tener en cuenta algo. Antes la música tenía su espacio en el currículo, es decir, antes sí teníamos la asignatura de música como tal, pero esta se quitó y ahora está mezcladas diferentes actividades artísticas en uno solo y es como que quieren hacer de todo y a la final no realizamos nada, porque no tenemos un espacio como tal. Entonces, viendo este problema, ahora los maestros estamos llamados a aplicar los conocimientos musicales en los niños. De hecho, a nivel rural es inclusive un poco más fácil el aplicar debido a que a nivel rural nosotros tenemos rondas, tenemos canciones, tenemos música propia del entorno que nosotros podemos tranquilamente adaptar a nuestra hora de clase. En el caso de que no, por alguna situación, no tengamos música de dónde adaptar, podemos tomar los ejemplos que manejamos a nivel de Kodali, por ejemplo, de los ejercicios que ya están dados. Simplemente tomar los ejercicios y aplicarlos en el aula de clase. Pero justamente aprender cada uno hay un montón de ejercicios que se pueden aplicar, entonces necesitaríamos un taller para poder enseñarles cada uno de los instrumentos que se podrían aplicar con cada una de las metodologías. Muchas gracias, Lucy. La verdad, el tiempo es nuestro peor enemigo, definitivamente. Señores y señoritas, tienen los expositores una sorpresa para ustedes. Paul, no sé si estás listo, y luego Lucy, por favor, y con eso terminaríamos. Listo y dispuesto, siempre. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, el agradecimiento a todos ustedes y espero que Dios... Una buena gramática y ortografía son importantes, pero si quieres escribir ensayos que inspiren. Sí, ok. Paul, no se te escucha muy bien. No sé si es el problema es solo mío. No, alguien tenía activo el sonido y puso un fondo. Hablando de fondos, pusieron un fondo. Pero bueno, acá entonces que lo haga muy bien. Esta linda carrera que es ser un profesional de la docencia. Bueno, aparte de eso, hoy conmemoramos un día muy especial para todas las bellas y hermosísimas mujeres que están aquí presentes de toda esta linda universidad. Y pues, si hablamos de música, ¿cómo no despedirnos con música, verdad? Así que vamos a cantar un temita muy bonito. Espero que sea de deleite de ustedes. Y si me salen los gallos por ahí, por favor, sepan disculparme, ¿ya? Vamos a ver un poco de música. Vamos a ver. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Y que viva la mujer! Vamos a ver. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu día en mi memoria y que goces de mucha felicidad, recordando tu día en mi memoria y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tus sueños tan profundos. Ya sonaron las campanas, son las 12, feliz en este día y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las 12, feliz en este día y un dichoso amanecer.
gracias. Espero que les haya gustado y disculparán si algo sonó mal. Dios le pague. Que viva la mujer. Gracias, Paul. Que viva. Lucy. Ok, vamos de ahí. Esperemos que no se desfase. Y si no, ya nada. Vamos de ahí. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar del alma una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y miré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahí ya ven, chicos, si no se tiene la voz para cantar en cualquier lado, en cualquier cosa, en cualquier momento, todo lo que le tenga a disposición. Por cierto, no se pierdan el miedo a cantar en el momento de decir, no, es que no tengo bonita voz, y es que no puedo, y es que me da vergüenza. Pierdan la vergüenza. Siendo profesores de educación básica, eso queda a un lado, la verdad, porque con los niños uno tiene que desplayarse como no tienen idea, porque si ustedes no le ponen ánimo, esos niños no les hacen caso. Entonces, es súper importante que un profesor, al menos un profesor de educación básica, sepa cantar. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene que todo el día utilizar su voz, ¿ya? Y técnicas básicas de canto, respiración, apoyo, impostación de la voz, eso les va a servir para que al momento de dar clases ustedes no se dañen sus instrumentos, su precioso instrumento que es su voz, nuestro precioso instrumento, no solamente para los cantantes, para los maestros, para los locutores, para todas aquellas personas que utilizamos la voz, es súper importante aprender siquiera lo básico en cuanto al canto. Entonces, chicos, les agradezco muchísimo, ha sido un gusto increíble el poder compartir esta tarde con todos ustedes y espero que Dios nos ponga otra oportunidad para compartir todo lo que vamos adquiriendo en las clases prácticas, que es con los niños. Así que nos vemos, chicos. Chao. Chao, Lucy, gracias. Por favor, vamos a realizar la despedida a cargo de la magíster Carlita Muñoz. Gracias, buenas noches con todos. No sé si me escucha, por favor. Sí, Carlita, perfecto. Gracias. Buenas noches, un gusto poder saludarles, estimados compañeros y compañeras, señores y señoritas estudiantes, mi estimada doctora Lucy Sánchez y Paulito Yupangui, qué gusto poder saludarles a nombre de la carrera de Educación Básica, modalidad presencial.
darles las gracias por generar estos espacios, por compartir sus experiencias. Realmente nos han hecho volver a las aulas. Les habla una maestra de hace 20 años que ha trabajado con educación básica y que por circunstancias de la vida ahora está compartiendo en el nivel universitario, pero siempre ha estado en esos espacios y nos hace volver a vivir, volver a renacer y ver ese don que tenemos de ser maestros. Realmente el ser docente y aún más docente de educación básica es estar inmerso en todos estos ámbitos. Quiero agradecerles por darnos esas pautas para poder seguir formando a nuestros docentes, a nuestros futuros docentes. Como corte comercial nada más, les comentamos que tenemos una asignatura aquí en esta carrera que se llama Manifestaciones Artísticas y Culturales ligadas a la educación. Nuestro maestro, compañero Bastidas, también está en un proceso de jubilación y más bien les dejamos la puerta abierta para que ojalá ustedes o a su vez compañeros de ustedes vengan con estos conocimientos para el desarrollo de estos resultados de aprendizaje. Realmente no solamente vamos a trabajar y estamos pensando actualizar ese sílabo, dar un cambio a este docente de educación básica, donde en esta asignatura deberán trabajar nuestros chicos danza, música, pintura, deberán trabajar diferentes técnicas, porque eso es lo que realmente necesita el docente. Lucy decía, si no, esos estudiantes van a estar completamente estáticos. No, nosotros los docentes de educación básica, y digo docentes nosotros porque yo he trabajado 20 años en esta área, realmente somos el alma, somos la vida, somos el motor. Gracias por inyectarnos, gracias Paul. Desde hoy, lo único que me ha faltado, Paul, yo creo que he hecho todo en mi vida, pero lo único que me ha faltado es coger una guitarra. No porque no he querido, mi madre es música y mi familia igual, sino que tal vez el miedito que siempre decimos, y ahora creo que lo último que me faltó, pero no va a ser lo último. Me van a ver con guitarra, chicos, porque realmente esa es la razón de ser de la educación. Gracias por inyectarnos esa energía, gracias por ser parte de nuestra vida como formadores, a los organizadores, a Martita, Clevercito, quienes han sido quienes generaron estos espacios académicos. Gracias a nombre de todos los estudiantes y pues a todas las mujeres el día de hoy. No me quiero ir sin desearles pues que hayan tenido un lindo día, que realmente la mujer el día de hoy cumple un papel muy importante como madre, como profesional, nosotros como docentes, como futuros docentes, quienes estamos realizando cambios en toda nuestra sociedad. Cumplimos un cambio en la sociedad desde nuestras familias hacia, ahora como maestras, hacia la sociedad en general y a nivel mundial. Un abrazo, un fuerte abrazo a todos y a todas y estaremos pronto para vernos y estarán invitados. Las puertas de la Universidad Central, de la Facultad, de la carrera de Educación Básica están abiertas para ustedes para poder compartir estas experiencias. Una linda tarde a todos y a todas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Lucy, Paul, y gracias a todos ustedes, señores y señoritas estudiantes. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras que nos dieron su contingente en este webinar, en este día. Infinitas gracias y hasta el día de mañana. Nos miraremos nuevamente a las 5 de la tarde.